Sean todos muy bienvenidos a esta 10ª edición de Nerdada 2024. Quiero agradecer en primer lugar al equipo de producción porque realmente ha hecho un muy buen trabajo en la parte organizativa. No sé si ustedes eso lo pudieron percibir, pero yo de que llegué a este lugar me pareció excelente. Así que, ¿me ayudan con un aplauso? Pregunto, pero es para mí en realidad. ¿Necesitamos de las computadoras? Hoy en día, ¿podríamos vivir sin una PC o algún sistema informático? La verdad que hemos creado una necesidad sobre eso, porque en realidad antiguamente no existían, todos lo sabemos. Bien, y eso nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, a más de uno le habrá pasado seguramente, si estamos tranquilos en nuestra casa, cuando se produce un apagón, podemos prácticamente escuchar un solo grito al unísono de todos los vecinos gritando no porque se fue el Wi-Fi. Y no importa si el apagón duró 2 días, porque no nos va a preocupar tener que tirar la comida de la heladera, pero sí porque no tenemos ese router prendido. ¿O no? Tenemos que ser honestos. Hemos creado una necesidad en la parte informática. Desde que presionamos un botón para que nos pueda llenar una taza de café, hasta que podamos programar en qué momento el lavarropa nos tiene que dejar la ropa lista a través de Wi-Fi, eso ha creado una necesidad y creo que es un viaje de ida. Bien. Bueno, me presento formalmente. Mi nombre es Gudiño Roberto y hoy vamos a hablar sobre arquitectura PDC. Algunos se preguntarán seguramente qué necesidad tiene alguien de crear un procesador. Quizás suena a una locura, ¿sí? Pero en mi caso fue producto de una curiosidad. Yo desde que tengo 17 años, que tuve mi primer PC, se trata de una XT Clone, recuerdo que tenía monitor de fósforo ámbar, obviamente corría DOS, y a medida que iba pasando el tiempo y me iba metiendo en ese mundo, me hacía una pregunta y era de ¿cómo hace un procesador para funcionar? ¿En qué momento le dice el software al hardware lo que tiene que hacer? O dicho de otra forma, ¿cómo hace una secuencia de ceros y unos para transformarse en una señal eléctrica para decirle al hardware en un punto específico cómo funcionar? No sé si alguien se hizo esa pregunta, pero yo sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos? Sobre todo en aquel entonces, estoy hablando de 30 años atrás. Empezamos a buscar bibliografía, de donde sea. En aquel entonces yo por lo menos no tenía internet, así que la única forma de recurrir era libros, ya sea en una biblioteca técnica o alguna revista que alguien podía compartir. Y siempre terminaba lo mismo. Yo un procesador lo veía en forma de bloques, que ahora lo vamos a ver, y ese bloque para mí era una caja negra, porque no puedo ver qué hay adentro. Nunca pude ver qué hay adentro. Entonces yo buscaba esa interfaz entre el software y el hardware. Bueno, desarrollando un proyecto, sí, nada que ver con el tema, pero relacionado con puertas, en la que estaba trabajando con contadores, porque eso siempre me apasionó, trabajar con lógica discreta. Porque yo en aquel entonces, quizás, espero no faltarle respeto a nadie, pero yo antes decía, trabajar con microcontroladores no es hacer electrónica. Eso es informática. El que hace electrónica es el que se quema los dedos con estaño. ¿Sí? Pero bueno, era otra mentalidad que yo tenía y me di cuenta que están totalmente relacionadas. Entonces, empecé a trabajar en un desarrollo de un sistema que tenía que hacer en lógica discreta y me veía la necesidad de utilizar demultiplexores. No sé si alguien no conoce lo que es un demultiplexor digital, pero básicamente es un circuito combinacional, ¿sí?, en el que tiene algunas entradas de direccionamiento en la que yo puedo elegir una de todas las salidas posibles. ¿Sí? En mi caso yo estaba utilizando el 74LS138, nunca me voy a olvidar de eso porque he renegado muchísimo. Y me puse a pensar y digo, si yo a una instrucción la inyecto a un demultiplexor, yo puedo generar distintas señales. Entonces, si yo tengo 8 combinaciones posibles, puedo lograr 8 señales diferentes para direccionar en el hardware. Bueno, y así fue cuando empecé a trabajar. De esa manera fui haciendo, obviamente en un boceto, papel y lápiz, empezar a trabajar al respecto y darle forma, porque a todo esto yo no tenía ningún simulador de software para poder trabajar. Esto estoy hablando a principios del 2000 ya. Sí, yo ya tenía algo, quizás unos 20 años. Entonces, buscaba la forma de que correr un programa en una memoria la pueda decodificar a nivel instrucción y poder ejecutar
algún programa, que en principio era contar alguna variable y que me la reflejara en un LED. Creo que cualquiera lo hace cuando empieza a trabajar en el mundo de la informática, ¿no? Tratar de hacer parpadear un LED. Bueno, y así fue. Cuando yo empecé a trabajar en ese sistema, que en ese momento trabajaba todo a nivel de protoboard, empecé a conectar con puertas y vi que funcionó. Y ahí dije, ya me puedo morir tranquilo. Porque yo digo, no sé si un procesador funciona de esta manera, pero esto funciona y es lo que yo estaba buscando. Pero obviamente uno nunca se queda con eso, hay que ir un poquito más allá. Bueno, digo, si yo logro que un programa pueda contar una variable y reflejarla en un bit, en un registro específico, ¿cómo hago para lograr ahora una condición? ¿Qué pasa si A es mayor a B? Y eso no existía todavía, entonces había que generar un hardware adicional. Bueno, seguí trabajando al respecto y logré algo como eso. ¿Sí? Está hecho en forma modular, obviamente, porque cada bloque tiene muchas compuertas. Pero si alguien se fija, en este sistema de arquitectura, la ALU no existe dentro de la unidad de control. La ALU es un periférico más, ¿sí? Como si fuera un puerto, un registro, una entrada de teclado, lo que fuera. Es un periférico, ¿sí? El sistema, si tiene que acceder a la ALU para hacer un cálculo matemático, tiene que direccionarla como si fuera un periférico. Y de esa forma, yo lo hice así, pero quizás no por capricho, sino porque los recursos que tenía en ese momento era la única forma en la que yo podía hacerlo. Y bueno, cuando logré hacer funcionar eso, ahí fue cuando empecé a trabajar en mi primera arquitectura de 8 bits. Que en realidad fue el principio de una locura, porque lo que parecía que funcionaba en una protoboard, cuando lo llevé a la vida real con toda la carga de compuertas, me empecé a dar cuenta que a medida que yo añadía más compuertas a un sistema, el sistema se volvía más inestable, porque hay un factor que básicamente son capacidades parásitas. ¿Sí? Alguien se habrá topado alguna vez con eso, que cada compuerta tiene una capacidad parásita por defecto en la salida o en la entrada. A medida que añadimos más compuertas, esa capacidad parásita va aumentando. ¿Y eso en qué se refleja? En que se nos baja la velocidad máxima de trabajo. Entonces, algo que podía trabajar a lo mejor en 10 MHz, terminaba trabajando en 10 kHz. Y eso me tiraba todo abajo porque no podía hacer prácticamente nada. No podría tener un reloj de sistema que corriera 1 kHz para hacer un cálculo matemático o tener que mostrar algo en una posible pantalla que quería crear. Entonces tuve que resolver las cosas de otra manera utilizando drivers, ¿sí? Drivers de tercer estado. Los drivers de tercer estado de alta corriente tienen una capacidad parásita muy baja en las compuertas de salidas. Entonces yo, tratando de meter la mayor cantidad de compuertas dentro de un bloque, me daba o me favorecía en que utilizaba la menor cantidad de compuertas que se conectaban al base de datos. Y así fue. Bueno, en realidad voy a hablar de la PDC-32, ¿sí? Porque básicamente la PDC-32 es una evolución directa de la PDC-8. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En que una tiene sistema operativo y el otro tiene como un sistema embebido, ¿sí? Una tiene más recursos de hardware y la otra no tanto, ¿sí? Bueno, así fue. ¿Cómo empecé a trabajar con las placas? Las placas fueron hechas a manos, ¿sí? Preferentemente elaboradas en doble faz, porque de esa forma yo podía aprovechar más los espacios. La idea es que las pistas sean lo más cortas posible entre una compuerta y otra, porque de esa forma yo puedo reducir la impedancia y las pérdidas. Entonces, la idea era cuidar la velocidad máxima del reloj, porque empezaba a trabajar con una velocidad determinada y cuando yo me daba cuenta, el reloj lo tenía que venir reduciendo porque siempre había un cuello de botella y obviamente la velocidad máxima va a depender del componente más lento. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar en eso, armando cada placa, bueno, tenía que ver cómo funcionaba. Entonces las placas se fueron armando de forma modular porque de esa forma uno la puede testear de forma individual. Entonces, primero armé, por ejemplo, la ALU y la chequeaba. Le colocaba un dato en el registro A, un dato en el registro B y esperaba un resultado. Si tenía que generar un registro de desplazamiento, hacía exactamente lo mismo, pero en lugar de elegir que sume, le decía que desplace el dato, ¿sí? Cuando yo lograba eso, esa placa quedaba guardada en un cajón y ahí automáticamente empezaba con el diseño de la siguiente placa. Cuando tuve la cantidad de placas mínimas para lograr el funcionamiento del sistema, que básicamente, ¿qué necesitamos? Un reloj de sistema, un contador de programa, un firmware, aunque sea pequeño, un decodificador de instrucciones y la ALU. Y algún registro de salida, ¿sí? Porque tenemos que reflejar de alguna forma en algún monitor. Cuando logré eso, todo parecía muy lindo, pero en realidad no funciona, porque si yo la enciendo, no hace nada. ¿Por qué? Porque no sabe lo que tiene que hacer. Entonces,
todas las señales las tengo que atender manualmente. Entonces, el primer firmware que se tuvo que escribir desde 0 y 1, ¿sí? Partiendo desde que tenía que limpiar el contador para que arranque en la dirección 0, cargar cada registro, limpiar cada variable, asignarle un valor, sumarlo, mostrarlo en el valor que sea, todo eso se tiene que hacer manual. Uno cuando trabaja con algún sistema informático, todas esas cosas quedan totalmente abstraídas, ¿sí? Yo digo que A es igual a B más C y no sé qué hay atrás del más. Yo sé que ese resultado se va a alojar en C y directamente lo puedo ver donde yo sea. Bueno, en este caso no pasa nada de eso. Entonces, al principio fue un poco más complicado, bueno, esto lo voy a adelantar porque ya quedó en la otra charla, fue que una vez que tuve todas las placas armadas, empecé a trabajar en el sistema operativo. El sistema operativo se empezó a trabajar primero con ceros y unos. Cuando logré que cada tarjeta tuviera su propia controladora, entonces ya era más fácil acceder a cada tarjeta. Porque yo no era necesario tener que trabajar con variables, o mejor dicho, trabajar con señales individuales. Directamente yo hago un llamado a una función, ¿sí? Miremoslo como una función en C, ¿sí? Que ya sea que me devuelva un dato o es vacío. Si yo tenía que esperar un dato, bueno, le tenía que entregar una variable a esa rutina y esa rutina cuando terminaba de hacer lo que tenía que hacer me devolvía un dato. Entonces de esa forma yo pude abstraer todas las señales del hardware en rutinas y eso a medida que fue escalando, una vez que la rutina fue terminada, directamente yo ya trabajaba con sus rutinas más avanzadas. Es como si pasara de capa en capa. Entonces ya directamente yo los ceros y unos ya no los veía más, ni siquiera los mnemónicos que es el lenguaje máquina base. O sea, es como pasar de microinstrucciones a tipo opcodes o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que tuve el sistema operativo desarrollado, el siguiente paso era, si yo tengo una tarjeta de almacenamiento que es como lo pensé en un principio, dije, bueno, ¿cómo hago para intercambiar datos en la máquina para que yo pueda sacar una tarjeta y colocar otra? Entonces, digo, tengo que hacer un sistema de archivos, porque ¿cómo se van a guardar los datos? Y si guardo datos, ¿cómo hago para guardar dos datos diferentes? Si yo tengo que guardar A y B, ¿cómo le digo a A dónde tiene que ir y a B dónde tiene que ir? Tiene que haber un índice. Y bueno, una cosa te lleva a la otra. Y al principio eso no estaba pensado. Simplemente estaba pensado o desarrollado para decir, bueno, guardo un solo dato en una memoria determinada y que cuando quiero guardar otro programa, simplemente saco esa memoria y coloco otro. Como si hiciera una carga de firmware permanente. Y me di cuenta que era un despropósito, porque si yo utilizo memorias, por ejemplo, en el caso de esta máquina que soporta un almacenamiento de 256 kilobytes y tengo que generar un archivo de texto que pesa 1 kilobyte, se pueden dar cuenta del desperdicio que eso representa. Entonces no me servía. No podía tampoco crear tarjetas de almacenamiento de forma fraccionaria, es decir, bueno, hago una tarjeta de 1 kilobyte para archivos de 1 kilobyte o hago tarjeta de almacenamiento de 32 kilobytes para archivos de 32 kilobytes. Entonces era poco eficiente, entonces había que generar algún sistema de archivos. Bueno, una vez que se pudo trabajar en el sistema de archivos, el siguiente paso fue crear una BIOS, porque la BIOS lo que hace, en realidad no sé si la BIOS va a funcionar como ustedes creen que funciona una BIOS normal, porque acá no van a encontrar nada normal, ¿sí? En todo lo que hice. La BIOS básicamente lo que hace es una pequeña rutina que cuando inicia el sistema pone las variables específicas de cada periférico con el que va a trabajar la máquina para dejarlo a disposición del usuario en un valor predeterminado. Si yo, por ejemplo, como en el caso de la máquina, que tiene una tarjeta serial, ¿sí? Con una comunicación UART, ¿sí? Que puede trabajar en 9.600 baudios o 15.600 baudios o algo por el estilo. Entonces, la máquina, la BIOS, sabe el último parámetro que le dejó cargado el usuario, entonces lee una memoria interna que tiene y la configura para que quede disponible para esa comunicación. Bien, avanzando un poquito más. El siguiente paso fue crear un compilador. ¿Por qué? Porque en el caso de la primera máquina, al ser un sistema embebido, si yo tenía que cambiar de un programa a otro en la misma máquina, me obligaba a apagarlo, cambiar la memoria, volverla a iniciar y siempre era la misma práctica. Entonces vi que eso era poco eficiente si alguien más, un tercero, quería utilizarlo, porque si fuera para mí no habría problemas, ¿sí? Porque yo ya sé cómo funciona, entonces me serviría solamente a mí. Pero si esto quiere llegar a alguien más, no sería práctico, porque por muchos motivos. Entonces dije, bueno, hay que crear un compilador que se pueda trabajar desde la propia máquina y que la misma máquina pueda generar su propio ejecutable. Bueno, y así fue. Al crear el compilador,
ya teniendo las rutinas ya previamente desarrolladas, fue un paso un poco más fácil, por decirlo de una forma, porque ya no tenía que estar trabajando con mnemónicos ni ceros y unos, sino que directamente, al tener ya mis instrucciones definidas, lo único que tenía que decir es qué tenía que hacer cada instrucción. Entonces, el compilador lo que acepta es una especie de texto ensamblador, en el que es un ensamblador visualmente intuitivo, ¿sí? Porque es básicamente lo que podemos encontrar en cualquier ensamblador, ¿sí? O sea, contiene instrucciones de salto, operaciones matemáticas y algunas rutinas son específicas para el hardware. Bueno, ¿qué podemos deducir de todo esto? Esta máquina en realidad no es eficiente y no es práctica y no es rentable, ¿sí? Si uno tuviera que diseñar algo para que esto sea comercial, no serviría. ¿Por qué? Porque solamente sirve para fines didácticos, que de hecho fue el trabajo inicial con el que yo estuve trabajando. Me he dado cuenta que cuando uno reinventa la rueda, por ahí para muchas personas puede ser un desperdicio, pero en realidad cuando uno investiga de más abajo puede descubrir cosas que uno las da por entendido y al final se da cuenta que puede descubrir un poquito más. En realidad yo la charla la hice un poquito más breve de lo que debía ser porque me sobran algunos minutos, pero yo prefiero dedicarle un poquitito más de tiempo a preguntas, si es posible, ¿sí? Porque quizás va a haber varias personas que quieran hacer alguna consulta, entonces le quiero dedicar un poquito más de 10 minutos para eso. Y vamos a hacer una ronda de preguntas porque yo asumo que ustedes también van a tener bastantes preguntas, ¿no? Sí, con ganas, po. Yo sé que es sábado, que hace calor, que han estado desde la mañana disfrutando de estas, pero con ganas, motivados. Ya, ¿quién había levantado la mano? Ahí va el micrófono. Ahí sí. Ahí está. Quería saber cuánto tiempo te tardó este proyecto, el de la computadora de 8 bits. Bien, bueno, en realidad el proyecto no tiene una continuidad de tiempo. La verdad fue hecho en los ratos libres, pero como había una sumatoria de fracasos, muchas veces fue guardada en un cajón y olvidada. Pero si tenemos que poner un tiempo como para darle, aproximadamente 24 meses. Desde que empezó la idea hasta que se pudo poner en marcha de una forma funcional. Por mientras pasa el micrófono, por ahí vamos a pasar por una de Shopcar. Yo sé que por ahí pasó... Espérame. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere construir su propia computadora sin ser del palo de la electrónica? Difícil pregunta. Pregúntale a alguien que sepa de electrónica. No. Sí, en realidad, la tengo que responder, ¿verdad? Sí, es obligado esto. Pero un poquito más para acá. Bien, bueno, en realidad lo que yo le puedo dar como recomendación es que no se requiere de mucho conocimiento cuando uno tiene que hacer lo que sea. Esto lo voy a hablar en términos generales, porque creo que la motivación es el motor del logro. Y el fracaso solamente tiene que ser una eventualidad para conseguir el éxito. Si estamos fracasando en algo, es porque estamos en algo bueno. Que quizás no tomemos la dirección correcta, ¿sí? Porque cuando dicen que alguien fracasa es porque encontró una forma de cómo no se debe hacer algo, ¿sí? ¿Cómo funciona la ciencia? Por último, sirve para decir, por acá no. Prueba y error. Sí. ¿Ahí la pregunta que estaba en espera? Sí. Primero, excelente stand tienen en Ciberciruja. ¿Qué tan arduo fue el desafío de programarlo en binario? También se debe responder. Bien. Sí, obviamente, aunque no parezca, la programación es mucho más compleja que el diseño del hardware. Porque cuando uno tiene todas las piezas y lo puede probar en una protoboard y ve que funciona, es una cosa. Pero cuando ya tenés que sincronizar señales, ya es más complejo. Pero la complejidad mayor en el tiempo del diseño, ¿me estás hablando? Perdón, la pregunta. ¿En el tiempo? Sí, tanto en el tiempo como, me imagino, encontrar documentación o
Sí, por la memoria, pero sí, Bien. ¿cuánto costó? Bueno, respecto a la documentación, en realidad no me he basado en nada. Siempre fue investigación propia. Encontraba algo y buscaba la forma de hacerlo funcionar. Porque cuando empecé todo esto tenía muy poca bibliografía. Entonces lo único que tenía más cercano era el datasheet de un circuito integrado. Y vos, sabiendo y conociendo la alimentación con la que puede trabajar y la velocidad máxima de trabajo, después de ahí vos tenés que estudiar las entradas e incluso algunas cosas de señales que no aparecen en la hoja de datos las tenía que descubrir, porque era lo que encontraba en ese momento. Pero el software sí es realmente mucho más complejo que el hardware, pero no solo por el hecho de la técnica para programar, sino para debuguear. ¿Por qué? Porque una cosa es vos podés hacer un código, pero cuando no funciona, ¿por dónde empezamos? Entonces, ¿cómo hacía para hacer un debug? Que a lo mejor es una pregunta y la voy a responder por adelantado. Lo que hacía básicamente era por pasos. Lo primero que hacía era quitar el reloj del sistema. Colocaba un pulsador. Le ponía un antirrebote porque si no, no iba a funcionar. Y lo que iba haciendo era avanzar el programa paso por paso. Entonces, cuando yo veía que el programa se quedaba colgado en un lugar o no avanzaba o quedaba atrapado dentro de un bucle, veía por qué. Y ahí podía tener dos posibilidades. O había un error de hardware, que de hecho me pasaba, o el software estaba mal calculado. Básicamente. Muchas gracias. Acá mientras van a buscar en la siguiente pregunta. ¿Ahí ya tienen listo a alguien? Acá estamos, acá estamos. Ya, súper. Una pregunta. ¿Compartiste el beta test con otras personas o fuiste tu propio beta tester? ¿Y cuántos beta tester te llevó hasta que llegaste al punto cero? Uy, qué buena pregunta. No, en realidad seguiría respondiendo de la misma forma. Al no basarme en nada, no seguí ningún procedimiento conocido, más allá de lo poco que había investigado por propia cuenta, básicamente. Lo único que me pude haber respaldado era en lo poco que había aprendido en la informática conocida, que fue a través de mi XT, de aquel entonces. Y eso fue lo que me ayudó. Acá en SoftGuard te preguntan, ¿por dónde sugerirías arrancar a investigar para convertir un programa específico en hardware? ¿Qué conocimientos serían ideales para empezar? Perdón, ¿podés repetirla? ¿Por dónde sugerirías arrancar a investigar para convertir un programa específico en hardware y conocimientos que serían ideales para empezar? Veo que es una pregunta difícil. Es que quizás sea muy abierta. Yo, si tuviera que repetir la misma experiencia desde otro ángulo, trabajaría directamente en una FPGA. Y entonces diseñaría mi arquitectura dentro de la tarjeta. Y eso sería mucho más fácil. Porque prácticamente me ahorro el 40% del trabajo. El otro 60% es el software, que es inevitable porque al no tener ningún respaldo de software, porque yo tengo que pensar lo siguiente, yo nunca tuve ni el huevo ni la gallina, había que empezar por una de las dos células. Muy bien. ¿Preguntas del público? Ahí van. Buenas tardes. Gracias por la charla. Me impactó el concepto de reinventar la rueda. Dijiste que lo iniciaste el proyecto con fines didácticos. Puntualmente, ¿a qué fines o qué tenías en mente cuando lo iniciaste? ¿Y a qué otra área del conocimiento en general, según tu criterio, crees que esta mecánica de redescubrir la rueda en este proyecto podría ser aplicado? Son espectaculares las preguntas. La verdad no me había preparado para eso. Pero así de interesante es tu trabajo. Mira el público cautivo que tienes. Ahora que sí, muchas gracias. No, en realidad este proyecto nació para estar en un cajón. Voy a contar un poquito de historia. En realidad armé toda una presentación en mi cabeza y al final la di vuelta totalmente. No sé si a alguien le pasa, pero a mí, perfecto. Entonces no estoy solo. En realidad este proyecto cuando nació simplemente fue una curiosidad, que es lo que yo les conté, parte de lo que fue, y era para estar en un cajón. Yo cuando tenía mi tiempo libre sacaba eso del cajón y lo continuaba. A veces no avanzaba nada en semanas y volvía a quedar en ese cajón. Así que jamás me imaginé que eso podía tomar otro vuelo, hasta que un compañero de secundaria, recuerdo bien, que fue a mi casa, hablando de cualquier cosa que no era nerd, terminamos en eso. Creo que es una conversación automática, ¿no? Todos los puntos van a lo mismo. Y le mostré esa computadora que había armado y esta persona me dijo, eso es una tesis de la universidad.
a mí me sorprendió porque no me pareció que era para tanto. Eran solamente LEDs que parpadeaban. Entonces, viendo eso, él de alguna forma conectó hilos. Y esos hilos que fue conectando llegó a alguien un poquitito más arriba que estaba metido en eso y me contactó. Y voy a decir el nombre, se llama Nicolás Woloby. Es un grande, un grosso en el área de informática. Y esta persona me empujó a eso que hoy en día fue la persona que me motivó a crear la PDC-32, porque en realidad originalmente yo me había quedado con la primera arquitectura y de ahí no salió. Así fue. Ahora, creo que no estoy respondiendo completamente a la pregunta que me hizo la persona que no la veo. Ah, allá. No, creo que no respondí todo lo que me preguntaste, pero si sirvió algo o tengo que añadir algo más. ¿A qué otra área del conocimiento en general se te ocurre que podría ser aplicado esto? La pregunta viene de una docente que le gusta y tu método a mí me resultó muy llamativo. Me parece que puede ser muy útil aplicarlo a otras áreas del conocimiento, pero me interesa tu opinión. Bien, quizás voy a hablar del desconocimiento en otra área, pero yo creo que la rueda se puede reinventar en cualquier punto. Porque nosotros la historia que tenemos en la humanidad la hemos forjado con pequeños pedacitos de conocimiento, que es lo que hemos diseñado. Pero si la humanidad apareciera de nuevo, podría crear diferentes ruedas. No hay un método único para nada o para todo. Creo que siempre hay alternativas. Lo que pasa es que quizás por una cuestión, ya sea de economía o de sistema, las cosas se implementan de una forma y por aceptación o por no sé qué otro término utilizar, seguimos con esa premisa y las cosas continúan, pero nadie por ahí se cuestiona de hacer algo diferente. Quizás por costos o tiempo, pero se aplica todo, me parece. Sí. Acá antes de pasar a la siguiente, me dicen de Shopka, es que si no la gente que está en nuestras casas se siente abandonada y que no te hacemos las preguntas. Uno, hay un comentario y después viene una pregunta, porque es un comentario con pregunta retórica. Ya me preparé para las preguntas. ¿Sos consciente que sos un héroe nerd para muchos argentinos? No, la verdad que no, y lo digo humildemente. Y el otro es, ¿algún libro que recomiendes para la arquitectura de computación? ¿Algún libro o bibliografía que podrías recomendar para la arquitectura de las computadoras? Tendría que leer alguno, no he leído nada. Es como volvemos al tema de esto es... Esto fue un proyecto artesanal, con mucha curiosidad, mucha voluntad, no tan técnico. La pregunta que tenían guardada por allá. Sí, hola. Siento curiosidad por las características del sistema de archivos. ¿Podrías comentar algo? Sí, cómo no. Bueno, el sistema de archivos... Bueno, tengo algo documentado en mi canal de YouTube que hay un video que subí que habla específicamente de eso, pero no tengo problema, lo compartimos. Total, creo que me quedan unos minutos. Bueno, el sistema de archivo trabaja, obviamente es un sistema propio, como ya es una redundancia lo que estoy diciendo, que básicamente tiene un índice en un registro específico de la memoria en lo que le dice o indica a dónde empieza un archivo en el primer bloque. ¿Sí? No sé si el sistema FAT funciona de esa manera, pero cuando termina un bloque tiene un pedacito de cadena que le dice vos tenés que continuar en tal dirección. Llega a esa dirección, lee el siguiente bloque y a partir de ese bloque hasta que termina el archivo con un final de archivo. Una cosa así. Pero básicamente en el índice de archivos yo puedo almacenar el nombre completo con su extensión y los atributos del archivo. Que eso es algo que me quedó pendiente. Porque yo estaba buscando la forma de que, por ejemplo, yo puedo definir que un archivo solamente sea para lectura y no lo pueda modificar. Hay un par de bytes que lo tengo disponible para una futura actualización. Pero básicamente ese sería el sistema de archivos. Siguiente pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te quería consultar, siendo que esto lo armaste desde cero y por fuera, digamos, de los métodos estructurados, ¿cómo encaraste el tema de la modularidad para irle expandiendo las capacidades? Si alguna vez tuviste que volver atrás y si posteriormente le fuiste añadiendo más funcionalidades o más placas a la computadora. Bien. El volviendo atrás era algo cotidiano. Prácticamente no había ningún éxito instantáneo. Siempre para lograr algo, y estoy hablando de cosas muy simples, a veces tenía que repetirlo cientos de veces.
básicamente. Pero, bueno, no sé si respondí a toda tu pregunta. Me quedé en la mitad quizás. Sí. No sé cuál fue la otra parte que me preguntaste. No. Pasamos... Las funcionalidades. Bueno, en la segunda versión en realidad ya más o menos tenía definido hasta dónde quería llegar porque la primera versión de computadora me ayudó para eso. Porque todo lo que me quedó pendiente de la primera se lo pude añadir a la segunda. Pero creo que siempre se le puede añadir un poquito más. Sí. La última pregunta por tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, veo que hubo mucho de autodidacta en esto. Te quería preguntar si hiciste ingeniería inversa de algún sistema o tomaste alguno como referencia para tener así como una luz en el camino de para dónde tenías que ir en diferentes etapas. Para comprender cosas que todavía no, conceptos que todavía no manejabas del todo. Bueno, como ingeniería inversa, lo único que recuerdo que hice alguna vez fue tomar una disquetera de 5 1/4 y me recuerdo que le conecté un LED a cada puerto porque quería saber cómo funcionaba y había ejecutado el comando format y veía cómo el sistema podía intercambiar de cabezal, porque en ese momento tenías cabezal A y cabezal B, y había un pulso que aparecía cada tanto que no sabía qué hacía, pero me daba cuenta que cada vez que ese pulso aparecía, lo que hacía era correr del lugar una pista. Eso fue la única ingeniería inversa que pude descubrir, pero sin leer nada. Wow. Bastante autodidacta y bastante ingenioso, déjame decirte. Y la falta de instrumental también te obligaba a usar LEDs. Uno tiene que ponerse creativo, ¿no? A falta de información uno es creativo. Es lo que estábamos hablando. Uno tiene tiempo, uno se vuelve creativo e ingenioso. Y ya para ir cerrando, porque como el tiempo nos está dando, ¿cómo manejaste la frustración y qué consejos le darías a personas que se ven por voluntad propia, cosas del destino, en el mismo momento de esta es una excelente idea, quiero hacer este proyecto y se embarcan? Porque imagino que sin bibliografía, con todo lo que tú has contado, frustrarse y guardarlo en el cajón hasta que bajara, tuvieras tiempo, también era un tema. Sí. Bueno, yo creo que cuando alguien está decidido a hacer algo, siempre pongo como ejemplo la constancia y la motivación. No sé si en todas las áreas funciona de la misma manera, pero la electrónica es algo compleja, ¿sí? Y creo que, como decía un profesor mío de la secundaria, el que trabaja en electrónica trabaja con magnitudes que no se ven. Siempre la vamos a ver a través de un instrumento. Y eso siempre me quedó presente, porque si uno ve a un mecánico o ve a un arquitecto o ve a un artista, siempre a través de sus ojos puede llegar a conclusiones. Pero en la electrónica nunca pasa eso. Nunca vamos a poder ver cómo funciona un electrón con nuestros ojos. Entonces creo que, sin filosofar mucho, creo que si uno controla la motivación y le da continuidad a un proyecto, podés alcanzar mucho con poco conocimiento, como es mi caso, que yo no soy ingeniero. No, pero tiene un background de, por último, de ir a buscar, si aprieto esto, si cambio esto otro, enciende, no enciende, y que de repente uno se frustra y dicen, pero armaste 2 computadores. ¿Me entiendes? Es como, armaste 2 computadores. Sí. El tema es, voy a volver a repetir, creo que nosotros tenemos que alimentarnos de las frustraciones, porque es el camino al éxito y nunca vamos a obtener nada en el primer intento, porque de hecho, si no te equivocas, no aprendes. Y eso yo lo he comprobado en lo personal. Así que puedo invitar a cualquier persona que pueda desarrollar lo que quiera. No hace falta que sean computadoras, podemos buscar nuevas alternativas a lo que ya tenemos conocido. Bueno, y con eso, por favor, un gran aplauso